Extele.tv. Bienvenido a Psicología al Día. Soy Gustavo Novelo y nos da mucho gusto que nos acompañes nuevamente en este programa. Y como cada semana quiero presentar a mis compañeras, Gloria Aguiar Green. ¿Cómo estás, Gloria? Buen día, Gustavo. Muy bien, muchas gracias y un gusto estar con ustedes compartiendo y con nuestros televidentes un programa que va a ser muy especial. Tenemos unos temas muy interesantes para ustedes el día de hoy. Y Marta Novelo Mascarua. Hola Gustavo, hola Lori, ¿cómo están? Y pues un gusto saludar nuevamente a los televidentes. Muy bien, bueno, pues de los temas que tenemos hoy, tenemos 3 bloques como cada semana. Acuérdense que pueden ustedes entrar también a la página de psicologiaaldia.com.mx, donde van a encontrar artículos todos los días de todos los temas de psicología. Y el día de hoy vamos a tener 3 temas. Sí. Vamos a empezar ahorita con lo que es el tema de escucha tu voz interior. Después, en el segundo bloque, tenemos los perrijos. Es bueno tratar a tu perro como si fuera tu hijo. Y finalmente, en el último bloque, la importancia de la compasión en nuestras vidas. 3 temas muy interesantes. Sí, sí. Entonces, si les parece, vamos a empezar ahorita con el tema de escucha tu voz interior. Entonces, aquí la pregunta sería primero, ¿qué es la voz interior, verdad? ¿Qué sería? Claro, bueno, pues cuando hablamos de la voz interior estamos hablando de la voz de la conciencia. Es esa voz de como ese otro yo, y que es nuestro guardián, es el que nos va indicando lo que pensamos, sentimos, hacemos con respecto a lo que estamos viviendo en el día a día. ¿Sería lo que llamamos diálogo interior también? Eso detona, digamos que la voz de la conciencia detona, nos deriva a lo que es ese diálogo interior que tenemos constantemente. Yo creo que es muy interesante hablar, importante en la vida hablar de este tema, porque cuántas veces, mi papá decía algo muy importante, ¿no? A veces el peor enemigo eres tú mismo. Claro. Y es cierto, ¿no? O sea, pueden pasar muchas cosas alrededor, pero qué cosas nos decimos y sobre todo qué cosas nos creemos en este diálogo interior que no nos deja crecer, ¿no? Muchas veces. Entonces sí es importante entender que existe, que no es algo como, a veces vemos como algo esotérico, hablar de temas que no realmente tienen un impacto en la vida. Claro que lo tienen, y entonces esta parte de entender cómo estamos hablándonos, yo creo que es muy importante, ¿no? Y yo creo que, fíjate que ahorita pienso yo que el tomar conciencia que todos tenemos esa voz interior, yo creo que todos tenemos una voz interior, lo que pasa es que no estamos a veces tan conscientes de ella, yo lo que creo, pero a veces cuando tomamos conciencia lo podemos tomar de una manera amable, ¿no? Porque si no estamos conscientes, a lo mejor puede pasar que empezamos a tener esa sensación de que algo más está pasando, o sea, verlo como algo extraño, esa voz interior. Sí, muchas veces nos puede asustar en algunos casos. Claro, a veces se puede ligar con cuestiones patológicas ya, ¿no? La gente que ya está alucinando, la gente que sí tiene voces, pero que se derivan ya de una patología, ¿no? Sí, o sea, no es una voz, ¿no? No es Pepe Grillo hablando en ese momento, pero sí hay una como intuición, yo creo, si hay tu cuerpo reacciona, lo hemos platicado mucho, ¿no? O sea, tú cuando te estás diciendo cosas, sabes si sientes si algo está bien o algo está mal, tú si dudas, ¿no? Toda esta parte forma parte de ese diálogo interior. Sí, entonces la siguiente pregunta sería, ¿y cómo funciona? O sea, ¿cómo se detona? ¿Qué consta? Funciona es como el que va relatando, ¿no? Va relatando la historia, va relatando o el que va retroalimentándonos, nos va autorregulando de todo lo que estamos viviendo en ese día a día y cómo lo estamos comentando. Si hablamos de una voz que es inquisidora o es autoritaria, ir diciendo de una manera muy, muy dividida si esto está bien, o esto lo hiciste bien, o esto está mal.
¿no? Esto se debería hacer, esto no debería hacerse. Pero también puede existir esa voz que es la que nos impulsa, que es la que nos motiva y que nos puede, la podemos utilizar para alcanzar nuestros sueños o lograr muchas cosas. Entonces, es esa voz que nos va a ir guiando. Yo creo que de alguna manera todos tenemos a veces esa parte positiva o negativa, ¿no? A veces depende cómo estés, yo creo, o lo que te crees que te han dicho otras personas, es como te pones tu diálogo interno, ¿no? Ahorita que estabas hablando, me pongo a pensar a veces cuando dices, hijo, es que soy tonta, ¿no? Ya esa es parte de tu diálogo interno, de tu voz, o sea, cómo te calificas tiene que ver con esto, ¿no? En vez de, y hay otras veces que puedes decir, ay, me equivoqué, pero bueno, puedo cambiarlo, puedo hacerlo, es parte también. Que estoy, ¿no?, aprendiendo, ¿no? Sí, indudablemente tiene que ver con eso. Y ahí yo lo vinculo con estas voces, con la voz que es del amor y la voz del desamor. De tal manera que la voz del amor es la voz del corazón, es la voz que nos conecta con nuestra sabiduría. Y hay estudios incluso que se han hecho, hay Bruce Lipton, que es un biólogo celular de estadounidense, que ya ha hecho estudios científicos y ha visto cómo las frecuencias electromagnéticas del corazón tienen mucho más potencia que incluso el pensamiento del cerebro. Entonces, muchas veces decimos, oye, esto me late, o esto no me late, o hay esta persona como que está, no vibra bien, o en este lugar siento que hasta puedo cortar con un cuchillo algo, ¿no? Entonces, porque el ambiente es pesado, ¿no? Entonces, esa voz interior que viene del amor, que viene de esa parte del corazón, y que no hay juicios, nos puede revelar cosas que nos pueden servir mucho, ¿no? Entonces, esa es la voz del amor. Y la voz del desamor, pues es esa donde sí hay juicios, que viene del ego, y entonces nos hace malas jugadas. Cuando estamos conectados con esa voz del desamor. Esa sí juzga, califica, juzga, ¿no? Se conecta con el miedo, se conecta con la culpa, se conecta con la duda, con la vergüenza, ¿no? Infinidad de voces que podemos tener. Fíjate que yo alguna vez escuché algunos de los enfoques que te decían, sobre todo cuando está en terapia, digamos, o una persona con el paciente o cliente, cuando te está hablando de esta voz, de repente preguntarle, bueno, ¿y de dónde viene esa voz, no? Exacto. Porque a veces nos damos cuenta que esa voz no es original, no es nuestra, sino es una voz que nos decían nuestros padres o hermano, alguien más, y la adoptamos. ¿Sí? Y eso, como tú decías, ay, qué tonto soy, eso, a veces la hemos comprado, y si no nos damos cuenta de dónde venía, a veces simplemente la repetimos y no las podemos creer. Claro. Entonces, es importante el proceso de tomar conciencia de esa voz que todos tenemos, de repente el hacer un alto y decir, y escuchar, ¿no? Decir, y ese, como tú dices, ese diálogo que a veces tenemos. A ver, es mía. ¿Quién ¿no? me lo decía? Y sobre todo, ¿qué tipo de intención puede tener o qué efecto? Yo creo que eso es importante también. Yo creo que independientemente si tomas la voz de otras personas, independientemente si es buena o mala, incluso, ¿no? Ya no es tu voz, ¿no? Ya no eres tú tratando de conectarte con tu entorno y contigo mismo. O sea, entonces sí es importante como, yo creo que calmarnos un poco, ¿no? De verdad buscar estos tiempos de poder reflexionar. Y a lo mejor no tienes que estar pensando, sino tomarte un tiempo de descanso, escuchar lo que te gusta, ir a ver un amanecer, caminar. Todas esas cosas te ayudan como a callar todo el ruido mental que tenemos de alguna manera, voces de otras personas o voces negativas. Y ahí puedes empezar como a encontrarte, ¿no? Sí, porque mira, yo creo que en el día a día, cuando estamos en el día a día, finalmente a veces estamos tan en automático que a veces creo yo que no estamos tomando conciencia de esas voces o esa voz hacia dónde nos lleva. Y yo creo que cuando hacemos ese un alto, ya sea a través de una meditación o simplemente ponernos en algún buen espacio para estar en silencio y escuchar, podemos ver de dónde viene esa voz. Y sobre todo, lo que digo, ¿qué nos está provocando a nosotros? ¿Nos está alterando, nos está angustiando, nos está deprimiendo, o al revés, nos está impulsando? Sí, a mí me gustó mucho cuando platiqué con Marta de este tema, como reflexionar desde dónde reaccionamos, ¿no? Escuchar esos pensamientos, a ver, ¿qué es lo que me digo constantemente? ¿Cómo es mi diálogo interno?
¿no? Todo el tiempo se ve y se manifiesta que la culpa está ahí presente, ¿no? Entonces, las mamás, por ejemplo, ¿no? Que tenemos mucho esta parte de trabajar y los hijos, ¿cómo son tus reacciones? No, es que lo voy a dejar solito, esto va a estar mal, si yo me voy, es un caos la casa. Voy a ser una mamá mala. Sí. Voy a ser mala, sí, o sea, ya te estás calificando y vas desde la culpa, no desde una relación sana. Pero fíjate, como es a veces se mezcla tanto, porque yo creo que hay voces que pueden ser muy útiles, que te pueden decir, oye, ten cuidado, toma precauciones. Funcionales. O sea, sí te pueden... A mí, por ejemplo, una vez me evitó eso, que me asaltaran, ¿no? Claro, y de repente ya sentías, me dijo, ¿no? oye, ve el espejo retrovisor, va llegando a mi casa, y de repente veo unos tipos que están acercándose, y ya que me doy cuenta, cierro el coche, y ya cuando se dieron cuenta ya se fueron, ¿no? Sí. Pero le hice caso a esa voz en ese momento y me ayudó evitar un asalto, ¿no? Y sientes, ¿no? O sea, me esa aseguro ocasión, que dijiste algo no anda bien. Pero a veces puede haber otra otra voz que te mete miedo, ¿no? Que sí, es que vas a fracasar y no te va a salir bien, y por más que estés ahí, Entonces, también a veces encontrar de dónde viene esa voz, ¿no? Una que te mete miedo, inseguridad, y otra que al revés te puede alterar de un peligro que sí puede pasar. Alertar, cuidar, proteger. Entonces, ¿no? esa es la parte que yo creo que la mayoría de los seres humanos no estamos conscientes de este diálogo que hay constante, que es constante. Sí. Finalmente que no, lo que pasa es que no estamos conscientes. Lo acallan, a veces la mayoría de veces no estamos conscientes de ello. A lo mejor hay gente que se la pasa todo el tiempo que no está consciente, y habrá gente que sí toma más conciencia de eso y es la que puede sacar más provecho de esas voces interiores. Y lo decías hace un rato, ¿no? Este ruido mental, si estás todo el tiempo en el rápido y ya prisa, pues no das chance a poder analizar estas cosas que tu voz interior te está diciendo. Y yo creo que sí es importante. Sí. Y hacerles caso. Sí. Hay cuestiones que nos pueden ir diciendo en qué voz estamos, ¿no? Es decir, si hay energía, estamos en una voz del amor. Si hay lo contrario, ¿no? Agotamiento, pues puede ser un amor ¿no? Todo eso nos va diciendo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que todo esto es muy importante. Digo, eso obviamente es un tema, como todos los que tratamos acá, pues muy profundo, ¿no? Muy amplio, que podemos seguir esto, ¿no? Pero yo creo que aprovechando esto, podemos decir que va a haber próximamente un taller, ¿no? Que vamos a manejar, si quieres ¿no? analizar más esta parte. Los que están interesados, porque ahorita dimos algunos, pero ahora hay un taller que se va a manejar, ¿no? Tú no se puedes dar un poquito más detalle de... Sí, pues vamos a hablar sobre estas voces del amor y del desamor. Y va a ser los días 4, 11 y 18 de diciembre, de 10 a 12 de 10 de la mañana a 12 del día, y pueden ustedes hablar para pedir informes a Centro de Psicoterapias México al 55 ¿Es helada? Sí, es helada 87 58 08 89. Muy bien, pues ahorita ya nos vamos a ir al corte, ¿no? Para pasar al segundo bloque, y antes de irnos al bloque, a los anuncios o a la parte informativa, le recordamos a nuestros amigos que pueden contactarnos a través de Twitter, @psicoaldía, en Facebook, Psicología al Día, y el correo de informes que tenemos, informes@psicologiaaldia.com.mx, o checar nuestra página psicologiaaldia.com.mx, donde van a tener mucha información, pues como decíamos, de todos los artículos de esto y más de lo que estamos tratando nosotros. Así es. Entonces, pues si les parece, pues vámonos ahorita al siguiente bloque, y pues pedirle a los amigos que sigan acá en Psicología al Día.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Y ya estamos de regreso en Psicología al Día, en nuestro segundo bloque. Y en esta ocasión tenemos el tema los perrijos. ¿Es bueno tratar a tu perro como si fuera tu hijo? Y para esto tenemos a nuestro invitado, Román Pino. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás? Hola, gracias, Gustavo. Muy bien. Que él es médico veterinario, egresado de la UNAM, y ha trabajado en zoológicos en el área de bienestar animal. También ha trabajado en albergues de perros y gatos en el área médica y etológica, promoviendo lo que es la adopción, ¿no? La buena adopción de los... Así es. O sea, esa transición que es importante, que ahorita vamos a hablar también. Y bueno, bienvenido. Y pues vamos a empezar con la primera pregunta, ¿no? Porque yo creo que mira, algo importante que hay que destacar es que yo creo que cada vez se ha incrementado el adoptar mascotas, ¿no? Sí. Incluso el cambiar. Antes se compraban las mascotas, bueno, igual se sigue haciendo, pero como que yo siento que ha crecido más el adoptar. La conciencia de por qué adoptar y no estar fomentando el comprar una mascota, ¿no? Claro, la cultura de la adopción, yo pienso que es mucho mejor alternativa si uno tiene esa posibilidad, porque no solo puedes beneficiar a un animal que no tiene casa, que al final son animales sociales que necesitan compañía, estar con alguien y todo esto, sino que también tiene beneficios para la familia, ¿no? Sí. Muchas veces en las tiendas de animales y demás, por este proceso de crianza y venta de animales, pues tienen al animal solito en un aparador, no tiene convivencia con sus hermanitos o con su mamá, y eso puede llegar a tener consecuencias en un futuro en su comportamiento y en el bienestar en general de la familia. Y fíjate, ya centrándonos en el tema de hoy, los perrijos, yo creo que es un término reciente, no sé de cuándo será, pero es un término reciente, y sobre todo yo creo que hay personas, sobre todo parejas, a lo mejor se puede centrar más en parejas, donde a veces deciden no tener hijos, tal vez, pues esa puede ser una, o ya se fueron los hijos, y de repente adoptar un perrito más, o mascota. Entonces yo creo que de ahí viene ese término de perrijos, ¿no? Pero también a veces queremos tratarlos desde nuestra psicología, ¿no? Cuando a lo mejor hay otra psicología, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante comprender el comportamiento de nuestros perros, ¿no? Desde la perspectiva de la etología.
y no de nuestra propia lógica humana, ¿no? Ese sería como... Claro, lo que pasa, la verdad no sé cuál es el origen real de este comportamiento. Podría pensar que es un poco de empatía, tratar de ver al otro como a ti mismo. Y esa tal vez empatía sin conocimiento puede llegar a tener consecuencias que perjudiquen el bienestar de otros, ¿no? Por ejemplo, una vez escuché, a nadie le enseñan a ser padre, ¿no? No sabes cómo criar a un hijo, no sabes cómo enseñarle y todo esto. Realmente no sabemos bien cómo aprende un niño o qué debería de hacer, cómo enseñarle lo que tiene que aprender, y los padres hacen su mejor esfuerzo y pues muchas veces no tiene las consecuencias tan deseadas, ¿no? Sí. Así que lo mismo sucede con los perros o con los animales en general. Al haber desconocimiento de su comportamiento natural, muchas veces no permitimos algo que es necesario y fomentamos algo que va a tener consecuencias que van en detrimento de su bienestar en general. Sí. Es aquí la importancia de la etología. Y fíjate que ahorita estamos viendo en la pantalla cómo a veces se puede caer en el extremo de empezar a tratar a los perros, sobre todo que estamos hablando de los perrijos, como si fueran humanos y no como perros, ¿no? O sea, tratarlos bien, pero como perros. Y entonces les empieza a vestir, a poner aditamentos, disfraces, muchas cosas que pues no es contra natura, por así decirlo. Entonces, no sé, digo, hay unas cosas que a lo mejor pueden ser simpático, decir, ay, pues es un vestidito, pero hay cosas que ya me ha tocado ver luego videos, no sé, creo que en Japón, donde los empiezan a entrenar para que caminen con dos patas, o sea, ya esos extremos. Va contra su naturaleza. O sea, por eso digo, ya hay cuestiones que van, a lo mejor hay cosas que dices, bueno, pues eso no les afecta, ¿no? Tú sabes más de esto, pero hay unos que yo siento que sí les puede afectar a ellos. A uno le puede parecer muy gracioso. Claro. Pero a ellos eso... Sí, nosotros al no saber nos parece chistoso o lindo o algo así, pero muchas veces no sabemos que tal vez le estamos causando daño, ¿no? Entonces, hay que pues ser conscientes que es una especie distinta a la nuestra y tiene todo un proceso evolutivo que ha llevado años en el desarrollo del cerebro y de ciertas capacidades y funciones que son muy distintas a las del humano y que muchas veces necesitan pues algo diferente a los humanos, ¿no? Yo creo que está bien o tiene algo positivo este término de perrijos porque invita a las personas a tratarlos de una manera digna, respetuosa, amable, etcétera. Pero me gustaría recalcar que no puedes tratar a alguien, digamos, de manera respetuosa si no conoces cuáles son sus necesidades o sus intereses, ¿no? Y eso es sumamente importante. Sí. Porque si no, puede tener problemas de comportamiento en un futuro. Y retomando un poco el tema del principio, la causa número 1 de abandonos de perros, no solo en México, sino en el mundo, es por problemas de comportamiento. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar favoreciendo sin querer, obviamente, que nuestro perro desarrolle un problema de comportamiento y eso desemboque en un abandono o en una eutanasia. Sí, hay gente, yo he visto mucho, sobre todo ahorita que viene época navideña, ¿no? O cumpleaños puede ser también, donde de repente los papás, sobre todo, le regalan a los hijos como si fueran juguetes a los perros, ¿no? Chiquitos, sobre todo pues cuando se decía que son la ternura y todo esto, pero ya empiezan a crecer y tener comportamientos que sí empiezan a morder los sillones o que ladran mucho, y a otros no les gusta y vámonos, ¿no? Los llevan a la carretera o los ponen y los abandonan, ¿no? Sí, a lo mejor tal vez no los sacan de su casa, pero los abandonan en la azotea o en el patio, ¿no? Eso también sí, que igual es el otro, podría considerarse como abandono. Que también es eso, ¿no? Sí. Como, o sea, los dos extremos, desde el extremo donde los ponen en el patio o en el balcón, y los dejan abandonados ahí, casi pues que coman solitos y todos solitos y sin ninguna atención, ¿no? Así es. Quizá el otro extremo es que ya cuando los tratas demasiado ya como humanos, también no es bueno, ¿no?
Ya los humanizas mucho. Y Román, ¿cuáles serían como esos puntos clave para evitar llegar a esa parte del que tiene, que los ve como perrijos, ¿no? O sea, hablando del tema que hoy por el cual te hemos invitado, es ¿cuál sería esas clave, ¿no? O sea, cuestiones. Primero, yo creo que lo primero es entender, ¿no? La empatía se basa en el entendimiento del otro ser, en este caso, del otro ser sintiente. Reconocer que los perros, al igual que nosotros, pues son seres sintientes e incluso seres emocionales, ¿no? Está comprobado en estudios científicos, tienen áreas del cerebro muy similares a las nuestras, el cerebro funciona muy similar, pueden desarrollar emociones muy parecidas a las que nosotros, como el duelo, por ejemplo, que habíamos hablado, enojo, tristeza, ansiedad, fobias, alegría, sí, etcétera. Yo creo que hay aspectos donde tú señalas mucho la empatía, por un lado, y el respeto que hay que tener, ¿no? O sea, el ser empático es porque sí, cuando eres empático, puedes de repente conectarte y a lo mejor un poquito comprender por qué está reaccionando de cierta manera. Exacto. Esa es la base, la empatía. Después ya viene poder comprender por qué hace lo que hace, ¿no? Y saber, esto tal vez sí es con ayuda de alguien que haya estudiado el esto. especialista. Saber que es normal en contraposición de qué no lo es, ¿no? Muchos problemas de comportamiento se pueden prevenir en la etapa de crianza. En los perros sucede algo que se conoce como socialización temprana, que va desde más o menos la semana 3 de edad hasta la semana 12. Es un poco más flexible, ¿no? Pero en ese periodo los perros son como esponjas, absorben todo. Entonces, todo lo que le es familiar en esa etapa y tiene una consecuencia agradable o positiva, en etapa adulta le va a ser normal, le va a ser algo agradable y positivo. Sin embargo, aquello a lo que no se exponga durante esa etapa de socialización temprana o tenga alguna experiencia traumática, se va a convertir en un miedo, ¿no? Sí. El principal problema de conducta es la agresión y es por lo que más buscan asesoría de algún especialista. Y la agresión tiene mucho que ver con esta socialización. Y yo creo que la mayoría desconocemos esto que tú acabas de señalar. La mayoría lo desconocemos. Y entonces no sabemos que la importancia y la gran mayoría que por ignorancia lleva a esto, ¿no? A no tratar a los perros o no educarlos de esta manera, con la parte de socialización como que tú mencionas, ¿no? Entonces a veces se les aísla, como tú señalas, y todo. Entonces de repente, oye, ¿por qué está tan agresivo? Bueno, pues es que estuvo encerrado en una jaula. El problema es que se conjunta el periodo de vacunas y el periodo natural de las personas de, pues está chiquito y si un perro le ladra o le gruñe, mejor lo cargo y me lo llevo, ¿no? También. Es decir, como de sobreprotección natural hacia el cachorro. Se le hace más daño, ¿no? Claro, se le puede llegar a hacer más daño y es como si lo tuviéramos en una burbuja. Lo que sucede, lamentablemente, con los perros es que este periodo pues termina y después se vuelve un poco más difícil modificar. Se puede hacer, por supuesto se puede hacer modificaciones, pero es más difícil. Es más difícil, como dicen, prevenir que remediar, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que acá esto... Y yo creo que también es importante para los amigos que nos están viendo el ver los beneficios, ¿no?, que podemos tener con un perro, una mascota. O sea, uno como ser humano y también las mascotas, yo creo, ¿no? Hay un beneficio mutuo, ¿no? Claro. Uno como ser humano hay varios estudios, incluso de pedagogía, que indican el aprendizaje de los niños con ayuda de los perros. Por poner un ejemplo, tal vez no va directamente a lo que preguntabas, Gustavo, pero un tiempo estuve trabajando con perros de asistencia, que se entrenaban perros para que ayudaran a niños con problemas de discapacidad. Entonces, muchos de estos niños tenían dificultad motriz y los músculos se quedaban contraídos, no podían moverse. La fisioterapia, solo con el fisioterapeuta, era mucho más difícil
pero te digo, radicalmente difícil en comparación de la fisioterapia con el fisioterapéutica y el perro. El acompañante. Entonces, si el perro, por ejemplo, se echaba debajo de sus piernas, para el niño era mucho más fácil hacer los ejercicios, o si había un tubo y le decían, tienes que sentarte como el perro, ¿no? Y entonces el niño se sentaba y el perro se sentaba en una como pelota, o se alzaba el perro, el niño se alzaba, y realmente respondían muy, muy bien, ¿no? Eso, claro que es de beneficio, pero digamos en nuestra vida cotidiana, el estar con un perro, al final son relaciones sociales afectivas, ¿no? Y pueden ser relaciones sociales afectivas muy, muy fuertes. Hay personas que realmente ven al perro como su compañero de vida, y claro que tiene muchos yo creo que hay ese beneficios. beneficio mutuo, ¿no? Porque cuando uno tiene una mascota, pero en mi caso te he tenido de repente, desde chico ya sabes que es de los peces, de tortugas, pero ya más recientemente tenemos dos schnauzers, y percibes esa relación, ese beneficio mutuo, ¿no? De cuando las dejas solitas, no les gusta estar solitas y les gusta estar acompañadas, ¿no? Y te van acompañando a todo lugar donde vas tú, ¿no? Estás tú trabajando en algo y ahí están junto a ti, aunque sea durmiendo, pero te paras y se paran, ¿no? O sea, ese beneficio que hay. Y también sientes la compañía, que cuando estás solo. Claro. La compañía, hay personas que disfrutan mucho salir a hacer ejercicio con su perro. Sí, un no, y paseo. eso, simplemente la caminata, ¿no? Es diferente la caminata con perrito que sin perrito. ¿no? Incluso ayuda a socializar también con otras personas. Bueno, pues ya estamos llegando a la final de este segundo bloque. ¿Nos puedes dar tus datos de contacto? Claro, pueden buscarnos como Cub-Happy Dog. Cub es K-U-U, Happy Dog. Y en el teléfono 5611-82-6604 y al correo medicinaconductual.cub@gmail.com. Muy bien, para los amigos que nos ven que puedan estar interesados en pues ya una asesoría más personalizada, ¿no? Claro, tenemos muchos programas educativos desde cachorros y también para adultos, para perros adultos. No, ayuda mucho esto y no estamos acostumbrados a tener un entrenamiento, ¿no? Y eso ayuda mucho a hacerlo, sobre todo cuando ya esta parte que vemos que a veces un posible conflicto, pero se puede corregir, ¿no? Corregir. Muy bien, pues te agradecemos mucho a Román Pino que nos haya acompañado en esta ocasión, y por supuesto queremos que nos sigas acompañando en otros temas que se derivan de todo esto. Y pues a nuestros amigos que nos están viendo, pues decirles que no se vayan, que sigan acá en Psicología al Día, y después de este bloque, pues viene nuestro tercer tema, que es la importancia de la compasión en nuestras vidas. Así es que sigan acá, continuamos después de esta pausa.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Y ya estamos de regreso en Psicología al Día con nuestro tercer tema del día de hoy, la importancia de la compasión en nuestras vidas. Y tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada, es Margarita Gilardi, que es maestra en Educación Humanista con especialidad en Desarrollo Humano por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal. También es maestra de cátedra en el TEC de Monterrey, también. Digo, tiene un currículum bastante amplio. Estoy haciendo un resumen. Tiene 2 diplomados en tanatología e intervención tanatológica. Y también maneja los talleres, ¿no? Y terapias de intervención tanatológica. De forma particular, actualmente forma parte del Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP. ¿No? Exactamente. Bienvenida, Margarita. Muchísimas gracias, Gustavo. Y pues vamos a entrar con el tema de la compasión, ¿no? Sí. O sea, es un tema que a veces se habla mucho, pero poco se profundiza. Por supuesto. Fíjate que este tema yo creo que es muy importante. A veces lo confundimos con lástima, ¿no? Pensándolo en mal, o como algo que nada más es para dar a otros menos favorecidos que nosotros, ¿no? Y realmente la compasión debería ser un elemento importante en nuestra vida, y al ratito quiero hacer un comentario, pero empezar con esto, mi querida Margarita, ¿cómo deberíamos entender qué es la compasión y por qué debería ser una pieza clave de nuestra vida? Ok, es muy importante la pregunta que haces. Si nos vamos a la raíz etimológica de la palabra, bueno, viene del latín y del griego, ¿no? El latín es un término como simpatía, que tiene que ver con acompañamiento, y del latín es un compasio, como un también muy relacionado a lo que es el acompañamiento en el sufrimiento. Entonces, es un vocablo que por sí mismo ya explica que es acompañar en el sufrimiento. Por eso es de vital importancia que nosotros lo tengamos muy presente, forma parte del ser humano como una característica única. Si lo vemos desde las diferentes ópticas, todo el mundo le pone una connotación diferente. Por ejemplo, para el budismo, que esto es el corazón mismo de esta filosofía, es la mente que siente aprecio por el sufrimiento del otro y que lo acompaña.
Pero si hablamos, por ejemplo, desde la teoría cognitivo-conductual, pues habla de que es un comportamiento del ser humano que lo enfoca hacia una acción para acompañar al otro a su sufrimiento. Y entonces, por ejemplo, desde la religión es un valor que es también el sentir la empatía y la comprensión por el dolor del otro. Entonces, si nos podemos analizar, todas las diferentes corrientes teóricas, todas convergen en lo mismo. Y habla de un acompañamiento, de la importancia de acompañar al otro en el sufrimiento. Sí, como dices, ese acompañamiento, más no verlo como lástima, ¿no? Concepto de tener lástima a una persona. Una diferencia muy es importante. muy importante, ¿no? Porque tener lástima yo creo que lo ves de arriba para abajo, ¿no? Exacto. En cambio la compasión es de igual a igual. Exactamente. Sí, yo creo que esto es muy importante. Fíjate, tuve la oportunidad de asistir hace unos días con Margarita en Mérida a un congreso de pacientes con cáncer. Y tiene que ver lo que les voy a decir, porque fíjate la importancia que tiene no solo de una persona sentir compasión con otra, sino de los tomadores de decisiones. O sea, muchas de las cosas que vivimos dependen de las personas que toman decisiones por nosotros para algo. Y si no tienen compasión es muy grave. Por ejemplo, en el caso del cáncer, ahorita están decidiendo muchas cosas de salud en base a indicadores, en base a estadísticas, ¿no? Y toman decisiones por nosotros por estos factores. Pero, por ejemplo, ver un congreso donde tenías 200 pacientes con cáncer, distintos tipos, que te están platicando sus experiencias, qué pasa si no les llega el medicamento, toda esa parte, la verdad me sensibilizó mucho estos días a entender esta parte de la compasión. Porque es, yo voy a tomar decisiones por ti y no entiendo qué es lo que estás viviendo. Sí. ¿No? Entonces, esta parte de poder no solo decir sí, ¿no? Es el acompañar. ¿Cómo le hacemos para que tú estés bien porque estás sufriendo y porque estás en una situación de desventaja en la cual yo puedo ayudarte? Sí. Exactamente. ¿No? Entonces creo que sí, el hablar de sufrimiento tiene mucha importancia a nivel país, ¿no? Ahorita Por supuesto. hablamos, decíamos, ¿no? De tanta, si el negocio, cómo están las cosas, la economía y demás, pero justo esto nos humaniza. No, pero yo creo que hay ocasiones a nivel gobierno, lo hemos visto como tú dices aquí recientemente en nuestro país, como a veces se van por la parte económica, por ahorrar dinero, por la austeridad, y se olvida de la compasión, ¿no? Del paciente. O sea, yo corto yo presupuesto y finalmente, que puede ser bien a nivel económico, puede ser muy bien porque para ahorrar, digamos, ¿no? Exacto. En ese sentido puede estar bien, pero la parte humana se olvida, ¿no? La parte de compasión, ¿no? Eso digo, estoy pensando en el gobierno, pero también a nivel más abajo, si lo ves ya como en una sociedad, en un centro de trabajo, en una familia, pues también a veces a veces no hay compasión, ¿no? Por supuesto. Por los seres cercanos. Supuesto. Y bueno, yo viendo todos los enfoques desde todas las áreas, llego a una conclusión, a una definición que me parece más holística, más integral, que es como una competencia humana. Y digo competencia porque reúne conocimiento, que es lo que están ustedes mencionando, habilidad y una capacidad y una actitud. Tengo que tener una actitud. ¿En qué sería la diferencia de la compasión con la empatía? Que la empatía es más intelectual, más desde la razón. Yo puedo ponerme en tus zapatos, puedo entender perfectamente cómo te sientes, pero me quedo allí. Y la compasión va más allá. Es un te entiendo, un analizo cómo te sientes y pienso qué puedo hacer para ayudarte. Es como llevarlo más a una práctica real, de decirle al otro, estoy aquí, pero estoy haciendo también esto por ti. ¿No? Es una diferencia bien importante que hay que remarcar porque va más allá que la empatía. Y por supuesto, como bien mencionabas, es muy diferente a la lástima. Aunque está estigmatizado porque a nadie nos gusta que nos digan, hijo, ¿cómo te compadezco? ¿No? Entendemos. Exactamente, como que es una manera de vernos vulnerables, pero no, si analizamos también, yo la divido, compadecer es con padecer. O sea, padezco contigo, comparto contigo. Eso. Entonces es muy diferente el enfoque. Y es una cualidad, es una capacidad que podemos desarrollar. Y fíjate, ahorita que lo mencionas, que hacías de la diferencia entre empatía y la compasión, también yo estoy pensando mucho que, bueno, yo estaba tratando de verlo como que hay grados, a lo mejor estoy mal, pero como grados de compasión, ¿no? Claro que sí hay. Donde puede ser desde la compasión de palabra,
¿no? Que te digo, yo te acompaño, o sea, en tu dolor o así, y puede ser genuino, hasta aquella persona que, oye, saco de mi dinero, vamos a la farmacia a comprar este medicamento que te hace falta, ¿no? O sea, ya con acciones. Es que tenemos la compasión limitada. Sí. Aunque sí existe esto, es muy cierto lo que dices. Yo no puedo ser igual de compasiva con una persona que es mi ser querido, al que me acerco, al que sufro, que tengo un vínculo emocional, con una persona que no me gusta, que no la soporto, o con quien no conozco. Entonces, depende del contexto para que yo pueda ser más o menos compasivo, o a lo mejor no soy compasivo. Sí. ¿No? Es que también es una manera de reflexionar, ahorita que nos amigos que nos están viendo, de autoevaluarnos, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo ser, como tú dices, compasivo, depende con quién, ¿no? Pero también puedo a lo mejor no ser nada compasivo con nadie. O sea, puedo ver que un ser cercano se está muriendo y no soy compasivo, me vale, ¿no? Incluso hasta a lo mejor lo puedo atacar, ¿no? O sea, decirle cosas que no le van a ayudar para nada, todo lo contrario. Entonces yo creo que eso es importante evaluar también. Por supuesto. Pero fíjate, a mí se me hace muy importante lo que dijo Margarita, de entender que la compasión no solo es una actitud, es más holístico, es una cosa más compleja, es una competencia. A mí me ha tocado ver cercanos, tú lo acabas de decir, ¿no? De alguien, por ejemplo, que está falleciendo un familiar y pareciera que no estaba pasando nada. Y no era mala onda, ¿no? O sea, no era que no le interesara a la persona o que no quisiera, pero de verdad, ahí pude ver lo que dices de esta competencia de no poder ir más allá, porque ni siquiera es compasivo consigo mismo, y eso también es importante. No podemos ser compasivos con los demás si no empezamos con nosotros. Exactamente. No nos damos permiso de fallar, porque la compasión tiene también que ver con dar permiso de fallar, ¿no? De mostrarte débil. Y si para ti es difícil verte de esa forma, pues menos vas a poder atender cuando otras personas. Sí, yo creo que a veces, bueno, el entenderlo a lo mejor racionalmente primero, podríamos, no sé si sea, a lo mejor uno de los caminos, a través de los comportamientos, ¿no? Porque hablamos de compasión, pero hay una serie de conductas y palabras que deben de ir, que creo que van de la mano, ¿no? Como tú dices ahorita, el usar alguna palabra, a lo mejor podemos ser compasivos, pero si usamos una palabra que no es la adecuada, la otra persona puede sentir que le estamos dando, sentir que nos da lástima cuando no es así. Entonces, también es palabras, acciones, una serie de cuestiones que a veces como tú decías, Gloria, que no somos compasivos con nosotros mismos, y también cómo podemos empezar a ser compasivos con nosotros mismos para, ¿no? Empezar a hacer, digamos, si a lo mejor no lo somos, empezar a tener y queremos serlo, pues empezar a hacer unas prácticas para ir desarrollando esa compasión. Hay un autor, bueno, hay varios autores que tratan todo esto, pero que nos acercan a una serie de pasos, por llamarlo así, para poder llegar a incrementar la compasión, porque si la vemos como una competencia humana, definitivamente podemos tener acciones que nos lleven a acrecentarla, ¿no? Entonces, él habla muchísimo de que lo primero que tenemos que hacer es contacto conmigo mismo. ¿Cómo me siento? ¿Qué emociones estoy teniendo? ¿Cuál es mi actitud ante eso en el momento? Cuando ya puedo yo sentir esto, entonces veo al otro. ¿Qué estará diciendo con su lenguaje verbal y no verbal? Con sus actitudes. Quiero yo tratar de entender, te observo y evalúo tu sufrimiento. Desde allí regreso a mí. Entonces puedo ver cómo me estoy sintiendo ante lo que veo de ti, lo que percibo. Y viendo si hay ese cambio, esa transformación. Es cuando ya empieza a funcionar, digamos, la empatía y lo que es la compasión en sí misma. Y de allí voy a pensar, ¿vale la pena que lo comente? ¿Es prudente que lo diga? Porque muchas veces en la actitud de querer ayudar, podemos ser intrusivos, podemos ser inoportunos. Como bien comentas tú, hay palabras que lejos de ayudar, destruye. O frases, ¿no? Típico, échale ganas, échale ganas. Eso cuando alguien está en esa situación es lo peor que puedes decir. Sí, hay palabras que no ayudan. Que no ayudan. Y ya desde ese momento en que tú analizas, esta persona podría ser viable que yo le comparta cómo me siento y acompañarla. Si es así, entonces partir de ella una acción. O sea, no hay que quedarnos nada más en el análisis, llegar a una acción. ¿Qué acción concreta puedo hacer yo
para acompañarte, para que sepas que estoy contigo y compartir este dolor. Sí. Es muy importante, ¿no? Y yo creo que también importante desde lo que necesita la persona, porque Exactamente. podemos ser muy compasivos y queremos dar mil cosas, pero no es lo que necesita, ¿no? Exacto. O no es lo Desde- que, exacto, desde- desde lo sí. que, desde lo que te va a hacer sentir bien a ti, no lo que le va a hacer sentir a la persona con la que quieres sí. apoyar. Sí, porque yo creo que esta parte que tú señales, ¿qué podemos hacer no nomás de nuestro lado, sino del otro lado también para que la persona sienta que realmente estamos siendo compasivos, como tú lo acabas de señalar, ¿no? Yo creo que la primera es escuchar, ¿no? Bueno, uno es Claro, escuchar, Podría ser Una escucha activa. Escucha es muy activa. importante que sea escuchar, escucha activa. pero y tratar de traducirlo eso en alguna acción, ver, ¿no? Como digo, porque a lo mejor alguien puede necesitar un abrazo, pienso yo. Exacto. Y a lo mejor con que tú le des un Exacto. abrazo ya puede ser suficiente, bueno, Claro. no suficiente, pero a lo mejor parte de este acompañamiento. Exactamente. Y a veces a lo mejor nomás nos quedamos desde la parte de palabras y eso no ayuda mucho, ¿no? No ayuda mucho, Entonces yo creo que esta parte que, por desgracia, pues a lo mejor sí, como tú dices, hay estas guías que a veces ni desconocemos quiénes son, no hasta que lo acabas de mencionar, que sí existen, Claro para que ir sí. siguiéndolas e ir desarrollando esta compasión. Poco a poco. Exactamente. Y bueno, perdón. Perdón, ¿algún libro que recomiendes? Sí. Pues de momento no se me ocurre ningún libro porque hay muchas corrientes. Sí. Sería más bien importante buscar desde tu... Podría ser, por ejemplo, del lado católico o cristiano, del lado budista, del lado Sí. espiritual. Entonces, Hay son muchos, diferentes. sí. Sí, por Exacto. ejemplo, a mí un libro que me fascina porque siento que incluye muchísimo es la vida del libro tibetano. Que Tiene muy buenas visto desde la parte filosófica, pero bueno, es algo como muy personal. ¿Desde qué parte yo me visualizo compasivo? Porque bueno, está la macrobiótica, está la neurolingüística, está la psicología. Sí. Desde- Muy bien, Margarita. Pues perdona que te interrumpa ya nos estamos por ir. Ok. ¿Algún dato de contacto? Claro que sí. Me pueden localizar en el teléfono 55 34 33 3504 o mi correo personal gilardimargo, gilardi con G, @yahoo.com.mx, y también en la institución en donde trabajo, en el Centro de Cuidados Paliativos de México. Su página es secpam.org y ahí pueden poder revisar los datos, contactarnos, ¿no? O la página de ellos, que también es Centro de Cuidados Paliativos de México en Facebook, o @secpam en Twitter. Muchas gracias, Margarita, te agradecemos mucho, Margarita Gilardi, agradecemos mucho tu participación y pues ya nos vamos. Les pedimos, les agradecemos a nuestros amigos que nos acompañen y la próxima semana, próximo jueves, de 11 a 12, tiempo local de la Ciudad de México. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por acompañarnos. Gracias. Astele.tv. Astele.tv.